Entonces, ahora vamos a llevar la parte de equilibrio hidroeléctrico. Ya saben, como siempre, nos vamos a basar en Harrison, la edición 20 para el examen del 2025. Entonces, dentro de equilibrio electrolítico en Harrison, primero hace una breve introducción fisiológica que la vamos a hacer porque es necesaria y a partir de la cual vamos a tener los conceptos más claros. Algunas partes están, he revisado su libro de pediatría y están igual anotados los mismos temas, ¿no? Entonces, algo nos va a servir para repasar. Por ejemplo, en general, ya saben, el porcentaje de agua corporal, ¿cómo es? Está dividido. De una persona promedio, ya saben, el 100%, 60% es agua, ¿no? De este 60% agua, lo dividimos en dos compartimentos. El compartimento que está dentro de las células, que vendría a ser el 40% de líquido intracelular, y el compartimiento que está fuera de las células, que vendría siendo el líquido extracelular, un 20%. Ahora, este líquido extracelular se va a subdividir en dos, en un líquido intersticial, ¿ya? Un líquido intersticial y un líquido plasmático, o sea, el líquido que está dentro de los vasos. Y el líquido que está fuera de los vasos en el intersticio es el líquido intersticial. Del 100%, el plasma es 5% y el líquido intersticial es un 15%. Ahora, el paso de agua entre los diferentes compartimentos va a diferir de la siguiente manera. Tienen que tener claro eso. El paso entre líquido intracelular y extracelular se va a llevar a cabo por ósmosis, ¿ya? Tienen que recordar eso, por ósmosis. Porque las barreras son, la barrera celular, la membrana celular es semipermeable, o sea que no deja pasar a los solutos solo al agua. Entonces, el paso del líquido entre el líquido intracelular y el líquido extracelular es del agua, entre estos dos compartimentos es por ósmosis, ¿ya? Y el paso entre el líquido intersticial y el líquido plasmático, o sea, el líquido extracelular, entre estos dos, se va a llevar a cabo por presiones, ¿ya? Por presiones. ¿Recuerdan las presiones de Starling que forman el edema? La presión hidrostática y la presión oncótica. Entonces, no olviden el paso de agua entre el líquido intracelular y extracelular por ósmosis y el paso de agua entre el líquido intersticial y el líquido plasmático por presiones. Entonces, luego ya esto ya está revisado. El porcentaje de agua varía igual. En mujeres y en hombres aproximadamente como en las mujeres tienen un mayor porcentaje de grasa, aproximadamente es 60%, y en varones 50% porque tienen menos al revés, en mujeres 50% porque tienen mayor porcentaje de grasa y en hombres 60%. Luego, en los fetos dice que 75%, o sea, tienen más agua, ¿ya? Y en los mayor al 75%, incluso hasta el 80-90% son pura agua, se sabe. Los recién nacidos tienen 75% y al año se llega ya a este porcentaje que tomamos de 60%. Luego la osmolaridad en Harrison igual dice en varios lugares osmolaridad. Y la diferencia entre osmolaridad y osmolaridad es que una está medida en litros y otra está medida en kilos. La osmolaridad está en kilos y la osmolaridad está en litros. Luego, en los diferentes compartimientos hay iones predominantes. En el líquido intracelular predomina, en el líquido intracelular predomina el potasio y en el líquido extracelular predomina el sodio, ¿ya? El sodio. Por eso la bomba de sodio y potasio hace un movimiento en contra de un gradiente de concentración. ¿No? No olviden que es una bomba de transporte activo primario que se sirve de energía para movilizar solutos en contra de su gradiente de concentración. Por tanto, saca sodios porque están más concentrados afuera, entonces los saca al exterior y mete potasio hacia el dentro de las células. Mete dos potasios y saca tres sodios en contra de un gradiente de concentración porque es una bomba de transporte activo primario, ¿ya? Luego, el equilibrio hídrico, esto es importante igual. El sodio, es importante esa parte. El equilibrio del sodio es, como dice aquí, ¿no? ¿Por qué tomar agua en clase afecta al aprendizaje? Porque el agua disminuye la concentración, ¿ya? Porque el equilibrio del sodio,
la concentración de sodio en realidad no depende del sodio total, ¿ya? No depende del sodio total. Puede haber mucho sodio dentro del organismo, o puede haber poco sodio dentro del organismo en total, ¿ya? En total estamos hablando, y esto no va a afectar a la concentración. ¿Saben qué es la concentración? ¿No? Una cantidad de solutos diluidas en un solvente. Entonces, la cantidad total de sodio no interesa en este caso. ¿De qué depende la concentración de sodio? Más depende la concentración de sodio del agua, ¿ya? Del agua. Mientras más agua haya en relación a un sodio establecido, va a haber una menor concentración de sodio. Y mientras menos agua haya, va a haber una mayor concentración de sodio. Entonces, la hipernatremia no significa que haya mayor sodio total corporal. ¿Qué significa una hipernatremia? Que ha disminuido la relación entre el sodio y el agua, o sea, ha disminuido el agua. O ha aumentado el sodio y el agua se ha mantenido, pero más es la relación. ¿Ya? ¿De qué, de qué va a depender cuál va a ser la función del sodio en realidad en el sistema hemodinámico? Va a generar la retención de agua eventualmente y la volemia total. Y ahí esta volemia total eventualmente va a ser el volumen circulante arterial efectivo. De ese depende el sodio. El volumen circulante efectivo, que vamos a ver qué es diferente a la volemia. ¿Ya? El volumen circulante arterial efectivo no es lo mismo que volemia. Y el volumen circulante arterial efectivo es el que depende del sodio. La volemia depende del sodio. Y recuerdan que eventualmente la volemia se va a convertir en precarga y la precarga en gasto cardíaco y presión arterial. Entonces, más relacionada está el sodio con la presión arterial. Y el agua, ¿con qué está relacionado? Con la concentración de sodio. Cuando veamos entre corchetes, vamos a ver esto, que significa concentración, ¿ya? El agua está relacionado con la concentración de sodio y el sodio total está relacionado más con el volumen circulante arterial efectivo y la presión arterial. Ahora, ¿cómo está regulada el agua? El agua está regulada por dos sistemas principalmente, dos cosas, nada más. Para que haya hipernatremia o hiponatremia, entonces dos cosas nada más tienen que estar fallando. Son el sistema ADH o vasopresina y la sed. ¿Ya? El sistema ADH y la sed, esas dos cosas. Entonces, con eso en mente vamos a seguir avanzando. La tonicidad es diferente que la osmolaridad. Y ahorita vamos a ver la fórmula de osmolaridad y la fórmula de tonicidad. Es diferente, tienen que tomar en cuenta eso. Luego, la ADH tiene una curva de secreción, que está igual que se secreta en relación a la osmolaridad. Vean, esta es la ADH que recuerden, se forma en el hipotálamo, pero se secreta, o sea, se forma en el hipotálamo y los axones bajan por el tallo hipofisiario hasta la neurohipófisis y ahí es donde se secretan a la circulación sanguínea. ¿Ya? Entonces se forman en el hipotálamo y se secretan en la neurohipófisis. La ADH o la vasopresina tiene una relación no lineal con la osmolaridad plasmática. La osmolaridad plasmática normal es de 280 a 295, según Harrison. ¿Ya? Según Nelson es de 285 a 95, pero más o menos lo ideal es 280 a 295 miliosmoles por kilo. Ve ahí dice osmolaridad es por kilo, si dice osmolaridad es por litro. Entonces, el umbral, dice igual Harrison, el umbral para la secreción es de 285. Entonces, en este punto se comienza a secretar ADH. Y ahí vemos. En un paciente euvolémico, pero o sea que tiene su volemia normal. Ahora, esta curva, vamos a ver igual en los trastornos del sodio, se puede mover a la izquierda o a la derecha. Estos son los estímulos, los llamados estímulos no osmolares para la secreción de vasopresina o ADH. ¿Ya? Este es el principal estímulo, si bien es la osmolaridad, tiene otros estímulos, ¿no? Por eso se llaman estímulos no osmolares. Y el estímulo no osmolar principal es la hipovolemia. ¿Ya? La hipovolemia, por eso también se llama vasopresina, ¿no? Ante situaciones de disminución de la presión arterial, principalmente disminución de la volemia, que ¿cómo se va a manifestar? Como disminución de la presión arterial, ¿no? Vemos varios receptores y esta va a ser un estímulo para que se secrete de manera más fácil, podríamos decirlo. La ADH, si se dan cuenta, con menor umbral, con una menor osmolaridad incluso se va a secretar, ¿ven? A 280, este mismo nivel de ADH, digamos 1, de ADH se va a lograr con una osmolaridad de 270. ¿Eh?
Y este nivel que se estaba encontrando con 290, si hay hipovolemia, lo vamos a encontrar con un 275. ¿Se dan cuenta? Este es el mecanismo por el que hay hiponatremia en la falla cardíaca, ¿recuerda? Hay hipovolemia, entre comillas, hay disminución del volumen circulante efectivo, ¿no? Disminución en la falla cardíaca. Si bien hay hipervolemia por los mecanismos compensadores, hay disminución del volumen circulante arterial efectivo, ¿no? Porque está circulando menor sangre por el sistema arterial, pero debido a los edemas y a todo el mecanismo de compensación, hay mayor volemia. Hay hipervolemia, pero hay disminución del volumen circulante arterial efectivo. Esto hace que se secrete ADH, ¿no? Que el ADH se secrete con mayor facilidad. ¿Y esta ADH qué hacía? Aumentaba la reabsorción de agua. Y si aumenta el agua, ¿qué pasa con el sodio? Disminuye, ¿no? Disminuye el sodio. Entonces, en la falla cardíaca hay una situación de hipervolemia con hiponatremia, ¿no? Hipovolemia con hipernatremia, en la que está la curva desviada a la izquierda, ¿ya? Porque hay disminución de presión arterial. Entonces, ahora sí, continuaremos. Aquí está el umbral para la secreción de ADH es 285, ¿ya? Y existen estímulos no osmolares. Entre esos estímulos no osmolares están, uno, la disminución de la presión arterial, y otras son las náuseas, la angiotensina, ¿ya? Y fármacos, como por ejemplo la carbamazepina. ¿Ya? La carbamazepina hace que se forme los antipsicóticos y los antidepresivos. Igual vamos a ver eso en el CIHAT, se llama síndrome de secreción inapropiada de ADH, pero estos son los estímulos. La ADH, ¿dónde actuaba a nivel renal? En los receptores B2, ¿no? ¿Recuerdan los receptores B2? Que hacen que se transporten acoporinas igual 2, acoporinas 2 a la membrana, ¿ya? La acoporina 2. Y gracias a esta ADH podemos eliminar una orina en diferentes concentraciones entre 50 y 1200 miliosmoles. El estímulo de la sed igual se produce a 285 miliosmoles. Ya los dos, ese es su umbral. Ahora, el volumen circulante arterial efectivo, hemos dicho que depende de qué más, del sodio corporal, ¿no? Ahora, el sodio tiene que tener un manejo renal. Ahora, el manejo renal del sodio es fino, ¿ya? El organismo, generalmente nosotros consumimos 25.000 mil equivalentes al día, y de estos se eliminan 100 milimoles o mil equivalentes de sodio al día. ¿Ya? 65% del sodio se reabsorbe en el túbulo proximal, 25% en el asa, en la rama gruesa del asa de Henle ascendente, el 5 al 10%. Estos valores son casi constantes, ¿ya? Ahorita vamos a ver por qué es importante esto. Y 5 a 10% en los túbulos distales. Entonces, si se dan cuenta, 65 más 25 es 90, más 5 a 10, entre 95 a 100, casi todo se reabsorbe en estos segmentos, hasta los túbulos distales. Entonces, el manejo fino, o sea, que se elimine más o se elimine menos sodio, se lleva a cabo en las células principales, ¿ya? En las células principales. Entonces, el principal efector de la concentración de sodio son las células principales, que se encuentran en los túbulos colectores, ¿no? En los túbulos colectores, principalmente corticales. Aquí creo que tengo una membrana. Aquí están. Entonces, aquí tenemos. Esto es más el manejo del agua, pero esto sería el túbulo proximal, el asa de Henle delgada descendente, el asa de Henle, la rama delgada ascendente, la rama gruesa ascendente. Estas curvitas son los túbulos distales, luego el túbulo conector y luego el túbulo colector cortical y el túbulo colector medular. Donde se encuentran las células principales es acá, ¿ya? En el túbulo colector cortical. Túbulo colector cortical. Y el principal estímulo para que las células principales absorban sodio es la aldosterona, ¿ya? La aldosterona. El sistema renina, angiotensina, aldosterona y finalmente la aldosterona. Ahora, todo este sistema para que se forme, para regular el volumen circulante arterial efectivo,
tiene una rama aferente y una rama eferente, ya que controla la presión arterial en realidad. ¿Recuerdan? La que hemos revisado en todo carro. La presión arterial está regulada, está censada en síncope más que todo hemos visto, por varoreceptores. ¿Eh? Estos varoreceptores, cuando veían una disminución de la presión arterial, y esta disminución de presión arterial la podemos extrapolar a una disminución de sodio, mandaban una respuesta, esta sería la rama aferente, y una rama eferente, y esta rama eferente que mandaba el sistema nervioso central, se encargaba de qué? De reabsorber sodio, ¿no? Porque activaban el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que al fin y al cabo aumenta el sodio total, ahora sí estamos hablando de sodio total, para que por retroalimentación negativa se equipare con la disminución que ha existido y aumente la presión arterial. Entonces, en palabras simples, esta es la rama aferente, los varoreceptores, y la rama eferente es el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema simpático. El sistema simpático, a través de los receptores beta 1, incrementaba la secreción de renina a nivel del aparato yuxtaglomerular. Y el sistema renina-angiotensina-aldosterona era el que activaba a la angiotensina 1 y toda la cadena de eventos. ¿Ya? Esta es la volemia. Pero ahora lo que es importante de aquí para la regulación de la concentración de sodio es que a la ADH, si bien la ADH regula la concentración, el agua corporal total y así la concentración de sodio, más le importa la sobrevivencia de la persona, del sujeto. ¿Y cómo sobrevive? Con una presión adecuada. Entonces, ¿qué sucede cuando la osmolaridad está disminuida? Cuando la osmolaridad, primero cuando está aumentada. Cuando está aumentada, ¿qué pasa con la ADH? Aumenta, ¿no? Aumenta. Si la osmolaridad se reduce, la ADH disminuye. ¿Y este fenómeno por qué sucede? Porque ante el aumento de osmolaridad, aumenta la ADH y la ADH ¿qué hace? Aumenta la reabsorción de agua y este aumento de agua eventualmente va a disminuir la osmolaridad, ¿no? Se va a equilibrar. Ahora, esta disminución de la osmolaridad va a inhibir a la ADH, ¿no? Se dan cuenta, es un círculo de retroalimentación negativo. Pero al organismo le importa la sobrevivencia, como les decía, y nosotros vamos a sobrevivir más si tenemos una presión arterial ideal. Entonces, aun cuando haya una disminución de ADH, aun cuando haya una disminución, perdón, aun cuando haya una osmolaridad baja, pero hay una disminución de la presión arterial, la ADH se va a seguir formando. ¿Ya se dan cuenta? La prioridad de la formación la prioridad del hipotálamo es conservar la presión arterial aun cuando la osmolaridad esté disminuida. ¿Se dan cuenta? Va a sacrificar esa función, la de regular la osmolaridad, para regular la presión arterial. Entonces, podríamos decir que la ADH primero es vasopresina que antidiurética. ¿Se dan cuenta? Primero es vasopresina, o sea, primero, porque se llaman las dos cosas, ¿eh? Como igual la analogía de primero es madre que mujer, o no me acuerdo cómo es, ¿no? Pero en este caso, la ADH es igual. Antes de ADH es vasopresina. Antes de ADH es vasopresina. Más le importa la conservación de la presión arterial que de la osmolaridad, ¿no? Aquí está. La depresión de volumen tiene preferencia sobre no. La depresión de volumen tiene preferencia sobre la regulación de la osmolaridad. Y obviamente, si el agua es el que regula a la concentración de sodio, el sodio total era el que regulaba al volumen circulante arterial efectivo. Entonces, si el sodio regula al volumen circulante arterial efectivo, ¿cuál va a ser el principal determinante de la excreción de sodio? El volumen circulante arterial efectivo, ¿no? Es retroalimentación negativa, como casi todo. Hay excepciones, pero como casi todo, se retroalimenta en el volumen. Ahora, entre las causas de hipovolemia, esto es importante, igual van a ver, para la hiponatremia, para la hipernatremia, están la diuresis osmótica, están el déficit de mineralocorticoides, el uso de diuréticos, pero la respuesta que van a generar y lo que haga el paciente con la sensación de sed es lo que va a determinar que tenga hipo o hipernatremia, ¿ya? Pero entonces, en general, la hipovolemia puede tener causas renales o causas extrarrenales. Solo las vamos a nombrar ahora y luego las vamos a explicar.
Entre las causas renales están la diuresis osmótica, o sea, que a nivel renal existan sustancias que no se pueden reabsorber e impidan que se reabsorba agua, y si no se reabsorbe agua, no se va a reabsorber sodio. Ya uno pensaría que si no se reabsorbe sodio, no se reabsorbe agua, ¿no? Pero es al revés. Si no se reabsorbe agua, no se reabsorbe sodio. Por este mecanismo está, digamos, este es un túbulo, y aquí hay una sustancia que no se reabsorbe, como, digamos, la glucosa. Ya no la glucosa. El manitol, ¿ya? El manitol que se usa para la hipertensión endocrinal. Entonces, este manitol no va a dejar que el agua se reabsorba, lo va a jalar, la va a jalar por presión osmótica. Entonces, va a seguir bajando el túbulo, y luego, en situaciones normales, el sodio pasa por gradiente de concentración, ¿ya? Por gradiente de concentración. O sea que donde hay más sodio, hacia donde hay menos sodio. Pero si se dan cuenta, el agua no ha pasado, ¿no ve? Entonces el agua se ha quedado y el agua ha diluido al sodio. Entonces el sodio ha disminuido en concentración. Entonces no va a tener la suficiente concentración para pasar. ¿Se dan cuenta? Porque uno pensaría que si no pasa el sodio, no pasa el agua, pero es al revés. Si no pasa el agua, no pasa el sodio. Ese es el mecanismo de acción de los diuréticos osmóticos o de las sustancias que tienen actividad osmótica y generan diuresis. La glucosa se convierte en una sustancia osmóticamente activa a nivel de los túbulos renales, pero distales, porque no se olviden que la glucosa se absorbe casi en su totalidad en el túbulo proximal, ¿no? Y tiene un umbral. Si la glucosa tiene una concentración mayor a 180, ya no se absorbe, se saturan los transportadores, es por difusión facilitada. No, se saturan estos transportadores y comienza a aparecer glucosa en la orina y se convierte en una sustancia osmóticamente activa. Luego, los diuréticos, aquí solo en Harrison nombran a estos, la acetazolamida, que es un diurético proximal, ¿ya? Inhibe a una enzima que se llama anidrasa carbónica. Y bueno, esto les adelanto, igual vamos a llevar todos los diuréticos en general, bueno, no todos, la mayoría produce alcalosis metabólica, como han visto, excepto la acetazolamida, que produce acidosis metabólica, ¿ya? Y luego vamos a ver igual que casi todos los diuréticos en general, no todos, pero su característica es que producen hipopotasemia, excepto los ahorradores de potasio que producen hiperpotasemia. Luego, vamos a ver eso luego. En las causas extrarrenales de hipovolemia, principalmente están las del tracto gastrointestinal, ¿no? ¿Por qué? 98% del líquido se reabsorbe, y 100 a 200 mililitros se eliminan por las heces. Ahora, en el tracto gastrointestinal tenemos dos grandes sitios donde se puede perder patológicamente líquidos. Uno son el vómito y otro es la diarrea. Generalmente el vómito se acompaña de alcalosis y la diarrea de acidosis, obviamente, ¿no? Y los dos se acompañan de disminución del potasio. Ya no se olviden, el potasio se pierde por el potasio, ¿no? Para que se acuerden. Entonces, la diarrea, porque el líquido intestinal tiene alto contenido de potasio, entonces provoca hipopotasemia, y el vómito también provoca hipopotasemia, pero por diferentes mecanismos. Si bien el líquido gástrico no tiene elevada concentración de potasio, pero igual genera hipopotasemia por el siguiente mecanismo. Los vómitos generan disminución, o sea, pérdida de agua, ¿no? Pérdida de volumen. Y esta pérdida de volumen y de sodio genera disminución de la volemia, ¿no? Y la disminución de la volemia habíamos dicho que se sensaba como en el reflejo baroreceptor, y este devolvía una rama diferente, ¿no? ¿Y cuál era la rama diferente? Aumento del sistema renina-angiotensina aldosterona, ¿eh? ¿Y la aldosterona qué hace? ¿Recuerdan cuál era la principal célula a nivel distal que se encargaba del equilibrio del sodio? Era la célula principal, ¿no? La célula principal. Y en la célula principal, está así, tiene su ribete, y esta es la luz tubular, y este es el capilar. Tiene en su luz un transportador que se llama ENAC, ¿ya? ENAC, el transportador epitelial de sodio. Este transportador epitelial de sodio reabsorbe sodio, reabsorbe sodio, ya reabsorbe sodio.
Y si se dan cuenta, dentro de la luz tiene que haber electroneutralidad. Entonces, si reabsorbe sodio, deja negativa su colita. Entonces, algo tiene que equilibrar a esta pérdida. ¿Y cómo se equilibra esta pérdida? Con la salida de cargas positivas, en la salida de potasio o la salida de un hidrogenio. ¿Ya? ¿Y quién estimula a esta ENAC? La aldosterona. ¿Ya? La aldosterona es la que estimula a esta ENAC. Entonces, ¿a qué conclusiones llegamos? A que esta disminución de la volemia generada por los vómitos han generado disminución de la volemia, y esta disminución de la volemia genera activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y la aldosterona en última hora ha generado ¿qué? La reabsorción de sodio para equilibrar todo esto, pero a cambio, ¿qué ha provocado? La eliminación de potasio y la eliminación de hidrogenión. Entonces, como mecanismo indirecto, el vómito que genera alcalosis por pérdida de hidrogeniones y disminución de potasio por pérdida de potasio secundarios a la actividad de aldosterona. En realidad, no por la pérdida misma, o sea, sí, ¿no? Al vomitar perdemos hidrogeniones, entonces al perder hidrogeniones se estarían ganando bicarbonatos, ¿no? Pero también es secundaria a la actividad de aldosterona. Ya estos son secundarios a la actividad de aldosterona. Y la diarrea genera acidosis, sí, directamente por la pérdida de bicarbonato por las heces y por la pérdida de potasio por las heces. Entonces, la alcalosis es indirecta en el vómito, en su génesis, y la acidosis es directa en su génesis, en la diarrea. Luego, las pérdidas insensibles. Las pérdidas insensibles para la generación de hipovolemia se presentan principalmente por la, ni siquiera por el sudor, por la evaporación de la piel, de sodio y agua. Y el sudor, no olviden, es hipotónico, ¿ya? Uno prueba su sudor y es salado, ¿no? Pero no, en realidad es porque se ha evaporado el agua que es salado. En realidad tiene menos sodio que el plasma, ¿ya? Es hipotónico el sudor. Y aquí es lo interesante, dependiendo, se ha generado hipovolemia, ¿no? Por una sudoración extrema se genera hipovolemia. Pero ahora esta hipovolemia puede ser tanto hiponatrémica o hipernatrémica, dependiendo, recuerdan los dos mecanismos principales que les decía para la génesis de la hipovolemia, de la hiponatremia o la hipernatremia son la ADH y la SED, ¿no? La ADH y la SED. Entonces ha sucedido la sudoración. Se ha perdido mucha cantidad de líquidos por la sudoración y hay hipovolemia. Pero ahora depende que sea hiponatrémica o hipernatrémica de la compensación o de la cantidad de agua que ingiera la persona que ha tenido este hipovolemia. Si no ingiere agua, al perder líquido hipotónico, ¿qué generará? Hipernatremia, ¿no? Porque ha perdido agua, ha disminuido el agua, y hemos dicho que si disminuye el agua, indirectamente aumenta el sodio. Pero si esta persona está con su mecanismo del aceite hipotalámico conservado y tiene acceso al agua, va a ingerir agua. Y al ingerir agua, ¿qué va a generar? Aumento de agua y disminución del sodio, ¿ven? Entonces, todas las causas de hipovolemia eventualmente pueden generar una hiponatremia o una hipernatremia en relación a la respuesta de la sed. ¿Ya? Por eso es que los ancianos generan más hipernatremia y los recién nacidos también, porque no tienen acceso a libre demanda al agua. ¿Se dan cuenta? Una persona con ustedes que transpira demasiado va a tomar agua en exceso incluso, ¿no? Y va a tener hiponatremia. Sin embargo, un recién nacido no puede, pues, y un anciano tampoco, porque incluso pierden la sensibilidad a la sed y generan hipernatremia. ¿Ya? Luego, otras causas de hipovolemia es el paso del líquido hacia el tercer espacio, hacia espacios virtuales, ¿no? Donde no debería existir líquido. Estos son los edemas, y los edemas pueden ser, ya hemos visto, ¿no? Por alteración de las presiones o por alteración de la membrana capilar, por ejemplo, en la sepsis, en las causas de SIRS, ¿no? La sepsis, la pancreatitis, las quemaduras, y la hipoalbuminemia genera disminución de la presión oncótica y paso del agua hacia el líquido intersticial.
La obstrucción intestinal igual genera retención de líquidos, pero en las asas intestinales. Es un tercer espacio donde no debería existir líquido igual. Y esto es interesante, igual esto lo vamos a ver en las hipovolemias, pero les adelanto igual. Este edema no se encuentra en la circulación arterial, ¿no? Si bien es un líquido que está en el líquido extracelular, porque está en el líquido intersticial, y el líquido intersticial es componente del líquido extracelular, no va a estar dentro del volumen circulante arterial efectivo, por eso se llama arterial efectivo. Y este volumen circulante arterial efectivo es el que en última hora va a ser el que va a dar la perfusión a los órganos vitales. Entonces, hay edema, no disminución de edema, hay edema, y hay disminución indirectamente o directamente del volumen circulante arterial efectivo. ¿Qué sucedía en estos casos? Se activaba el sistema de retroalimentación para mantener la presión arterial, ¿no? ¿Y cómo se activaba? Otra vez el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que retenía sodio. Y retenía este sodio, aumentaba la osmolaridad, y este aumento de osmolaridad retenía agua. Entonces, esto buscaba incrementar el volumen circulante arterial efectivo, para equilibrar esta situación. Pero si se dan cuenta, genera un círculo vicioso, ¿no ve? Porque este volumen circulante arterial efectivo va a volver a pasar al líquido del edema, y al 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 edema. ¿Ya? Entonces, ese es el mecanismo de la formación de edema, por ejemplo, en el síndrome nefrótico. En el síndrome nefrótico hay edema por la disminución de la concentración de proteínas porque se están perdiendo por glomérulo que se encuentra dañado por, vamos a ver, las glomerulonefritis o nefrosis, perdón, y genera edema. Este edema eventualmente genera la retención de líquidos y vamos a ver que generaba igual esta disminución del volumen, del volumen circulante arterial efectivo, aumento de ADH, ¿eh? Y este aumento de ADH generaba aumento de agua en relación al sodio y generaba hiponatremia. Entonces, en todas las situaciones que hay edema sistémico de causas sistémicas, por ejemplo, el síndrome nefrótico, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia hepática y el síndrome de intestino corto, porque en el síndrome de intestino corto no hay absorción de proteínas, entonces disminuye la presión oncótica. Existe edemas, o sea, aumento, le llaman hipervolemia, pero en realidad está mal llamada hipervolemia, porque no está aumentada la sangre, no está aumentada el contenido de líquido de la sangre, está aumentada el tercer espacio, el edema. Entonces hay hipervolemia con edemas y disminución del sodio, ¿ya? En todas estas. Hipervolemia, edema y disminución de sodio. Luego, ¿qué más? ¿Qué más es importante? La respuesta renal. La respuesta renal es importante para el diagnóstico, ¿ya? La respuesta renal. La respuesta renal ante la disminución del volumen circulante arterial efectivo, ¿cuál debería ser? Otra vez vamos a repetir. La disminución que genera activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Y la aldosterona qué hace? Reabsorción de sodio en las células principales. Entonces disminuye el sodio en el túbulo. Entonces disminuye el sodio urinario. Entonces, en todas las situaciones que hay disminución del volumen circulante arterial efectivo otra vez, hay disminución del sodio urinario. Generalmente el punto de corte es 20, ¿no? 20 milimoles. Entonces, un sodio urinario que nos está diciendo que hay disminución del volumen circulante arterial efectivo y que el riñón está respondiendo. Pero ahora, si nos encontramos ante una disminución del volumen circulante arterial efectivo, pero que en este caso esta pérdida puede ser por causas extrarrenales, ¿no? Que está disminuyendo, como por ejemplo edemas o vómitos o diarreas. Pero si la disminución de este volumen circulante arterial efectivo es de causa renal, ¿cómo estará el sodio urinario? Aumentado, ¿no? Porque es el origen de la pérdida de este. Entonces, el sodio urinario ante situaciones de disminución de volumen circulante arterial efectivo, disminución de volumen circulante arterial efectivo, nos dice que si el sodio urinario
sodio urinario es bajo, la causa es extrarrenal. Y si el sodio urinario es alto, la causa es renal. Es otra conclusión. Si el sodio urinario es bajo, el riñón está respondiendo. Entonces la pérdida se está produciendo por un lado que no es el riñón. Y si el sodio urinario es alto, el riñón es el que está perdiendo líquidos. Ya, por ejemplo, en los vómitos, ¿cómo estará el sodio urinario? Elevado, ¿no? Elevado, ¿no? En el vómito, sodio urinario mayor a 20. Ahora sí, estos principios y luego yo creo que ahí quedamos y mañana ya vamos a revisar a más detalle. La regulación del sodio y el agua se llevan a cabo de manera independiente, ¿no? De manera independiente. La regulación del sodio principalmente forma parte de la regulación de la presión arterial. No se olviden de la regulación de la presión arterial. Todo lo que hemos revisado en síncope es más relacionado con el sodio. La regulación del agua nos da la concentración del sodio y la osmolaridad y está determinado por dos brazos, ¿no? La SED y la ADH. El resultado final, si se produce hipo o hipernatremia, depende de las compensaciones renales y de la sed, ¿no? De la sed. Hemos visto que cualquier pérdida de volumen, de volemia, nos puede terminar en hipernatremia o en hiponatremia, dependiendo de la respuesta de la sed. Ahora, esto igual, vamos a ver, las principales manifestaciones de los trastornos del sodio son neurológicas, ¿ya? Neurológicas. Tanto la hiponatremia como la hipernatremia, sus principales manifestaciones son neurológicas. Y a partir de esto se crean compensaciones, ¿ya? Compensaciones. Por ejemplo, ante la hiponatremia, aquí vamos a ver un cerebro, ante la hiponatremia, ante la disminución del sodio plasmático, disminuye el sodio plasmático. Entonces, ¿qué sucede con la osmolaridad? Disminuye, ¿no? Porque la osmolaridad, no se olviden, la osmolaridad, la fórmula de osmolaridad es 2 por sodio más potasio, aunque algunos lo obvian, más la concentración de glucosa sobre 18, más la concentración de urea sobre 6 o nitrógeno ureico sérico sobre 2,8, cualquiera de los dos puntos. ¿Ya? Pero esta es la osmolaridad. ¿Ya? Es diferente, hemos dicho al principio, osmolaridad y tonicidad, ¿no? Osmolaridad es la concentración de 2 moles por litro. No nos interesa el paso en realidad por las membranas. Pero la tonicidad es la osmolaridad efectiva, o sea, la que va a generar un paso real de líquido. ¿Ya? Las sustancias que no pueden pasar la membrana libremente son las que generan la tonicidad. El sodio puede pasar libremente, no, necesita transportadores activos, ¿no? El potasio también necesita transportadores activos. La glucosa eventualmente puede convertirse, es en realidad un osmol inefectivo, pero ante situaciones en las que no existe insulina, no puede pasar, ¿no? Entonces es nomás una sustancia que no puede pasar. Mientras que la urea puede pasar libremente, entonces es un osmol inefectivo. Entonces, si bien esta es la fórmula de osmolaridad, la fórmula de tonicidad solo es esta, ¿ya? Esta es la fórmula de tonicidad. Glucosa y sodio. Esas nos dan la tonicidad y las que nos dan la osmolaridad son las tres. Ahora entonces volveremos al ejemplo de las compensaciones. Disminuye el sodio y disminuye la osmolaridad, ¿no? Entonces, al disminuir la osmolaridad, el líquido neuronal va a pasar de un lugar de mayor concentración, porque la osmolaridad, no se olviden, dentro del sistema nervioso no se modifica. El agua va a pasar de un lugar de menor osmolaridad a un lugar de mayor osmolaridad. Entonces, va a haber en una situación de disminución de sodio aguda, o sea, una hiponatremia aguda, va a haber edema, ¿no? Edema cerebral. ¿Y el cerebro cómo responde? Hay un punto de corte igual para los trastornos hidroelectrolíticos y es 48 horas. 48 horas. A partir de 48 horas se dice que un trastorno del sodio es agudo o crónico. Entonces, a partir de las 48 horas,
el sodio, el cerebro, las neuronas comienzan a responder de la siguiente manera. Ante una disminución de la osmolaridad, comienzan una disminución de la osmolaridad externa, o sea, del líquido extracelular, obviamente, comienzan a perder unas sustancias que se llaman osmolitos, ¿ya? Y entre estas están la creatina, no la creatinina, la creatina, el mioinositol y el glutamato. ¿Ya? ¿Para qué? Para disminuir esta osmolaridad, bueno, para disminuir esta osmolaridad y para que el agua ya no pase, ¿no? Que el agua se equilibre en los dos lados y ya no se genere edema. ¿Se ubica? Entonces, ante una situación aguda, hay edema, ante una situación aguda de hiponatremia, hay edema cerebral. Y el encéfalo, las neuronas responden perdiendo osmolitos, creatina, aminoácido y glutamato, y así disminuir su osmolaridad para que sea equiparable a la del plasma y no se produzca el edema cerebral. ¿Ya? Lo contrario es cierto, y esta es la causa de que ahora se dan cuenta, entonces en crónico, ¿cómo hemos quedado? Hemos quedado con una disminución de la osmolaridad. ¿No? ¿Y qué va a pasar si realizamos un tratamiento en crónico después de las 48 horas de manera agresiva? ¿Cuál es el tratamiento de la hiponatremia? Dar sodio, pues, ¿no? Y luego vamos a ver las fórmulas y eso. Entonces el tratamiento va a ser sodio. El tratamiento va a ser sodio. Entonces vamos a aumentar la osmolaridad plasmática. Pero si se dan cuenta, el cerebro se ha defendido disminuyendo su osmolaridad. Entonces, si la osmolaridad plasmática está más elevada, la elevamos rápidamente, ¿qué va a pasar con el agua? Va a pasar de donde hay menor a donde hay mayor, de donde hay menor a donde hay mayor osmolaridad. Entonces, el agua va a salir y la pobre neurona, el pobre cerebro se va a contraer. Y las neuronas, en especial las más mielinizadas y en especial las más sensibles a este mecanismo, son las que se encuentran en el puente, ¿ya? En la protuberancia. Y se produce así el síndrome de desmielinización osmótica continua. ¿Ya? Por eso se tiene que, en trastornos crónicos, o sea, que pasen las 48 horas, elevar la osmolaridad gradualmente, permitiendo al encéfalo que retroceda a todo lo que ha hecho para evitar este síndrome. Y si es en agudo antes de las 48 horas, es más riesgo-beneficio, es preferible dar soluciones hiperosmolares para evitar el edema cerebral. ¿Ya? Luego, hay situaciones particulares que vamos a ver mañana. La diarrea, por ejemplo, la osmótica y la secretora vamos a ver, los vómitos y la diuresis osmótica, les decía igual, ¿no? Cualquier situación de hipovolemia puede llevar a hipo o hipernatremia. Y el tratamiento es relativo. En todas vamos a ver, en la hipo y en la hipernatremia que hay, se subclasifican las dos en hipervolémica, normovolémica, hipovolémica. ¿Ya? Pero en las dos, el tratamiento principal primero es reponer la volemia. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál sería el tratamiento de una hiponatremia? Del tratamiento de la hiponatremia es sodio, ¿no? Reponer sodio. Entonces, daríamos soluciones hipernatrémicas. Entonces, por ejemplo, una solución al cloruro de sodio al 3%. ¿Vale? Pero si este paciente además tiene hipovolemia, ¿qué hay que reponer primero? La volemia. Entonces, hay que reponer con cloruro de sodio al 0,9, ¿no? Es solución fisiológica y luego se reevalúa la situación. Entonces, y lo contrario igual para la hipernatremia. La hipernatremia se repone con agua libre, ¿no? Pero si hay hipovolemia, primero hay que reponer la hipovolemia y luego, como en el trauma, ¿no? Puede estar sangrando de la pierna, todo lo que quieras. Obviamente sí tienes que tratar de cohibir la hemorragia, pero siempre tienes que irte por A, B, C, ¿no? Vía aérea, luego que es ventilación y luego circulación. Porque la principal causa de muerte en trauma es la obstrucción de la vía aérea. Es lo mismo aquí. ¿Ya? Entonces, mañana ya vamos a pasar a los trastornos del sueño. Muchas gracias por su atención.